Hola, vamos a resolver un final completo de biofísica por UA21. Vamos con el, bueno, este final es un final que se tomó en el verano del 2021. Y bueno, el primer problema dice que hay que determinar la intensidad de corriente eléctrica total en un circuito eléctrico sabiendo que la diferencia de potencial total es de 26 voltios. Acá vamos a aplicar la ley de Ohm, nos dan los valores de las resistencias y el esquema del circuito. Lo primero que vamos a hacer es averiguar la resistencia equivalente total. Para eso vemos que tenemos tres resistencias que están conectadas en serie y en paralelo después con una cuarta resistencia. Entonces la resistencia total de este circuito va a ser 1 sobre la suma de todas las resistencias que están conectadas en serie en la rama superior, que valen 20, más 10, más 8, más la inversa de la resistencia en otra rama, que es de 15 ohm. Bueno, esto todo elevado a la menos 1, y esto nos va a dar la resistencia total en ohm. Bueno, esto sería 1 sobre 38 más 1 sobre 15 elevado a la menos 1 ohm. Haciendo los cálculos, esto da aproximadamente 10,75 ohm. Bueno, a continuación, una vez que tenemos a la resistencia, aplicamos la ley de Ohm y entonces vamos a averiguar directamente ahora la intensidad. La intensidad va a ser la diferencia de potencial sobre la resistencia. Bueno, como vemos tenemos todos los datos como para averiguar esto, ¿sí? Así que lo único que tenemos que hacer es reemplazar en esa ecuación y vamos a tener entonces que la intensidad es igual a 26 voltios dividido por 10,75 ohm, y esto nos va a dar 20 dividido 10,75, aproximadamente 2,41 amperes, ¿sí? 2,41, así que bueno, marcamos esa respuesta como correcta, que sería, bueno, está bien marcada, 10,41 la respuesta P. Pasamos al problema próximo. Bueno, el problema 2 dice, teniendo en cuenta los conceptos trabajados sobre ángulo límite en unidad 6, seleccione la respuesta correcta. Bueno, recordemos que si nosotros tenemos el caso donde la luz pasa de un medio 1 a un medio 2 y se da la situación donde la densidad del segundo medio, o sea, es menor que la densidad del primer medio, el ángulo se va a desviar alejándose de la normal. El rayo, digamos, refractado se va a desviar alejándose de la normal. O sea que si un rayo incide con un determinado ángulo de incidencia, vamos a decir el ángulo I, se va a refractar, en este caso, pero recordemos siempre que la densidad del medio 2 sea menor que la densidad del medio 1, el rayo refractado va a formar un ángulo de refracción R, de manera que ese ángulo R va a ser mayor que el ángulo de incidencia, que I. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos ahora un aumento, digamos, en el ángulo de incidencia, supongamos que tenemos este caso, dibujamos también la normal, yo logro que el ángulo de incidencia sea tal, ¿sí?, que el ángulo de refracción valga 90 grados, o sea que forme 90 grados con la normal, ahí habré encontrado el ángulo límite. O sea que el ángulo límite va a ser ese ángulo de incidencia para el cual el ángulo de refracción, yo tengo acá un ángulo de incidencia que llamamos L, ángulo límite, para el cual el ángulo de refracción es de 90 grados, ¿sí? Bueno,
Entonces vamos a ver qué nos dicen las opciones. Dice, es el ángulo de incidencia que produce un ángulo de refracción de 0 grado. Bueno, esta es falsa, ya dijimos que tiene que ser de 90 grados. La B es el ángulo de incidencia que produce un ángulo de refracción de 90 grados. Bueno, y esta sería la correcta. Vamos a marcar, esta es la opción correcta. Igual vamos a ver qué dicen las otras. Dice, se produce cuando un haz de luz pasa entre dos medios con igual índice de refracción absoluto. No, esto no es así. No se desviaría si tienen el mismo índice absoluto. Digamos que sería el ángulo de incidencia igual al ángulo de refracción, ya que el índice relativo de un medio respecto de otro sería el cociente entre dos valores iguales, y eso me daría un índice relativo igual a 1. Por lo tanto, el seno de I sobre el seno de R sería igual a 1, y entonces el seno de I sería igual al seno de R, por lo tanto I debería ser igual a R, así que esta es falsa. Se produce cuando la luz pasa de un medio con menor índice de refracción a uno con mayor índice de refracción. No, al revés debería ser en realidad, porque la relación, o sea, como que N2 sobre N1, ¿sí? Esto tiene que ser mayor que 1. Por lo tanto, no sería el caso de la afirmación esta, y es el ángulo de refracción producido por un ángulo de incidencia de 0 grados, también está mal, así que nos quedamos con la opción B como correcta. Pasamos al tercer problema. Bueno, el problema que sigue es realmente demasiado fácil, no sé cómo pueden poner un problema tan sencillo como este. Dice, indicar las unidades del coeficiente de difusión. Bueno, el coeficiente de difusión que utilizamos para calcular el flujo difusivo siempre va a ser una unidad de área dividido por una unidad de tiempo, ¿sí? O sea, puede ser cualquier unidad de área. Por ejemplo, podría ser metro cuadrado sobre hora, podría ser centímetro cuadrado sobre segundo, podría ser milímetro cuadrado sobre, qué sé yo, sobre segundo. Así que siempre, pero siempre va a ser una unidad de área sobre una unidad de tiempo. Así que la única correcta es lo que nos da una unidad de área sobre una de tiempo, o sea, la opción B, centímetro cuadrado sobre segundo. Bueno, centímetro sobre segundo está mal, mol sobre centímetro a la cuarta está mal. Bueno, pasamos al siguiente problema. Bueno, en el que le sigue ya es un problema un poco más interesante de termodinámica, donde hay que hacer cálculos, aplicar ecuaciones. Dice, en un recipiente cilíndrico cerrado en su parte superior con un émbolo se encuentran 1,3 moles de un gas. Este recipiente, por tener el émbolo libre, permite que las transformaciones en su interior se produzcan sin modificaciones de la presión. O sea, la transformación va a ser isobárica, a presión constante. Se sabe que la temperatura inicial es de 58 grados Celsius, es decir, 331 Kelvin, y que el gas absorbe 873 calorías. Determinar qué distancia se desplaza el émbolo en dicha transformación. Y me pide por otro lado, me da como datos la variación de energía interna, 8,05 litros por atmósfera, el radio, el recipiente, el volumen inicial, y me da el valor de R, la constante de los gases, en diferentes unidades. Bueno, como esto se produce a presión constante, vamos a comenzar averiguando, en primer lugar, la presión. La presión va a ser el número de moles por R por T dividido por el volumen. Número de moles, 1,3. Vamos a colocar R como 8,31 Joule sobre Kelvin por mol. La temperatura es de 58 Celsius, 331 Kelvin, y el volumen dice que, bueno, hay un volumen inicial de 3 litros,
3 decímetros cúbicos, pero si usamos estas unidades vamos a pasarlo a metros cúbicos, 0,003 metros cúbicos, y obtenemos una presión de 1.191.931 pascales. ¿Sí? Bueno, tenemos ya averiguada la presión. Bien. Bueno, a ver. Vamos ahora a aplicar el primer principio de la termodinámica. El primer principio de la termodinámica dice que la cantidad de calor es igual al trabajo más la variación de energía interna. La cantidad de calor me la da, la variación de energía también, así que de acá vamos a despejar el trabajo, que va a ser igual a la cantidad de calor menos la variación de energía interna. Pero primero vamos a tener que acomodar un poco el tema de las unidades. Nosotros tenemos que la cantidad de calor sería de 873 calorías. Dividimos esto por 0,24 para obtener 3.637,5 joules. Y la variación de energía interna me la dan como 8,05 litros por atmósfera. Entonces acá, para transformar, vamos a dividir por 1000 para convertir los litros en metros cúbicos y multiplicar por 101.300 para convertir las atmósferas en pascales. Y entonces ahí el resultado nos va a quedar en joules también, 815,465 joules. Bueno, con esto ahora sí puedo averiguar el trabajo, que sería la diferencia entre 3.637,5 joules y 815,465 joules. Vamos a obtener aproximadamente 2.822 joules. Esto sería el trabajo. Bueno, ahora bien, en una transformación isobárica, como ocurre el problema, el trabajo es igual a la presión, que se mantiene constante, por la variación de volumen. Bien, entonces vamos a tener que nosotros el trabajo ya lo averiguamos, así que la variación de volumen que se está produciendo, lo que varía el volumen debido al movimiento del émbolo del pistón, vamos a calcularla dividiendo el trabajo, que ya calculamos recién, por la presión, que también calculamos previamente. Bueno, si nosotros dividimos los 2.822 joules, a esto lo vamos a dividir por la presión, que la teníamos en pascales, que era 1.191.931, esto está en pascales. Vamos a obtener una variación de volumen que sería de 2,37 por 10 a la menos 3, 2,37 por 10 a la menos 3, y esto va a estar expresado en metros cúbicos, ¿sí? Pero bueno, esto lo multiplicamos por 10 a la sexta y lo convertimos en centímetros cúbicos. Entonces vamos a tener 2000, aproximadamente 2.370 centímetros cúbicos. Bueno, ahora, esa es la variación de volumen, pero la variación de volumen, ¿a qué se debe? Se debe a la variación de altura en el émbolo, en el pistón, y esto sería la superficie, para eso me dan el radio, 2
por pi, la superficie sería pi por el radio al cuadrado y multiplicado por la variación de altura. Así que vamos a hacer pi por el radio, que me lo dan, al cuadrado, por la variación de altura, que sería ¿de cuánto? Vamos a calcularla, porque el radio lo tengo, o sea que para averiguar esa variación de altura, el delta H, que es lo que se desplaza, digamos, el émbolo, va a ser igual a 2370, estos son centímetros cúbicos, todo esto dividido el número pi por el radio, que era 11 al cuadrado, 121 centímetros cuadrados. Bueno, llegamos a un resultado final de 6,2 centímetros. ¿Sí? Bueno, esa sería la respuesta. Buscamos entonces entre las opciones, a ver si aparece, si no, bueno, la más próxima. Puede ocurrir que luego de tantos cálculos haya alguna pequeña diferencia. Bueno, esa no era exactamente estar redondeado a 6,2 y la opción correcta es la que dice la 6,21, esa sería la respuesta. Bueno, pasamos al próximo problema. Bueno, el problema próximo es un problema sobre osmolaridad. Dice, determine la osmolaridad de una solución acuosa de borato de sodio, sabiendo que se compone por 4,2 gramos de bario 2, azufre, oxígeno 4, que sería sulfato de bario, en 900 mililitros de agua destilada. Me da como datos el coeficiente osmótico y la masa molar del sulfato de bario. Bueno, el problema tiene un error bastante importante, se han equivocado y mucha gente se debe haber confundido porque el borato de sodio acá no tiene nada que ver, porque me están hablando de sulfato de bario. Donde dice borato es sulfato de bario. ¿Sí? El borato de sodio es otra sal, pero no tiene nada que ver con este problema. Bueno, un error en el enunciado del problema. Bueno, lo que vamos a hacer, tenemos que averiguar cuántos moles. Primero tenemos que pensar cómo se descompone. Nosotros tenemos el sulfato de bario, que es bario 2, azufre, oxígeno 4. Bueno, esta sal se va a descomponer en dos cationes, bario más el anión sulfato. O sea que voy a tener en total 3 osmoles por cada mol de sal. Por cada mol de la sal. Así que, bueno, vamos a averiguar primero cuántos moles tenemos. Nosotros sabemos que si un mol son 233,4 gramos, entonces, para averiguar el número de moles, vamos a dividir la masa de 4,2 gramos por 233,4 gramos sobre mol, y esto nos va a dar un número de moles que sería de 0,018 moles de la sal. Bien, entonces, esto, para averiguar la osmolaridad, nosotros vamos a multiplicar el número de osmoles, 3, por 0,018, que sería la cantidad de moles, multiplicado por el coeficiente osmótico, que sería 0,8, que en realidad me está indicando el porcentaje en el cual se va a disociar, y esto nos va a dar aproximadamente 0,048 osmoles por cada litro de solución, ¿sí? Que corresponde a la respuesta segunda, la B, que es la correcta,
0,048 osmoles por litro. Bueno, pasamos al problema próximo. Bueno, le continúa un problema de difusión, donde vamos a aplicar la ley de Fick. Se midió la diferencia de concentración interna y externa del glicerol en la membrana de un esterocito a 37 grados Celsius y el valor fue de 1,29, o sea, la diferencia de concentración es de 1,29 por 10 a la menos 6 mol por cada centímetro cúbico, ¿no? Después, bueno, tenemos el espesor, vamos a poner delta X, de 4 nanómetros, es decir, 4 por 10 a la menos 9 metros. Multiplicamos por 100 y tenemos 4 por 10 a la menos 7 centímetros. Este es el espesor. Bueno, a 37 grados Celsius me dan una temperatura que no vamos a usar en la fórmula, 37 grados Celsius, pero nos sirve para ver qué valor tenemos que usar para el coeficiente de difusión. Así que el que dice 20 lo descartamos, o sea, vamos a tomar D igual a 3,2 por 10 a la menos 12 centímetros cuadrados sobre segundos. Y con estos datos vamos a averiguar el flujo difusivo. Tenemos todo. El flujo difusivo, según la ley de Fick, es el coeficiente de difusión por la variación, la diferencia de concentración, dividido por el espesor simplemente. Así que acá vamos a hacer 3,2 por 10 a la menos 12, y esto es centímetros cuadrados sobre segundos. La diferencia de concentración es de 1,29 mol por cada centímetro cúbico, dividido el espesor, que sería de 4, habíamos dicho, por 10 a la menos 7 centímetros. Bueno, acá vamos a simplificar los centímetros. Bueno, se va a ir el cubo, tenemos ahí abajo, ¿sí?, con el centímetro cuadrado. Me queda centímetro por centímetro, abajo va a quedar centímetro cuadrado, y el resultado va a ser de 1,03 por 10 a la menos 11, y va a quedar en mol sobre centímetro cuadrado por segundo, ¿sí? Así que, bueno, buscamos cuál es la opción correcta. 1,03 por 10 a la menos 11, hay dos, pero en una está mal la unidad, así que la correcta es la segunda, la B, que tiene la cantidad y la unidad correspondiente. Esa sería la respuesta. Este también era un problema muy fácil, nos daban todos los datos como para hacer el cálculo. Bueno, pasamos al siguiente. Bueno, el que continúa es un problema de una prensa hidráulica, de hidrostática, donde aplicamos el principio de Pascal. En una prensa hidráulica, como la que tenemos en la figura, tenemos que recordar que las fuerzas, la fuerza 1 es proporcional a la superficie 1, como la fuerza 2 es a la superficie 2. Pero las superficies, como son redondos los émbolos, sería pi por el radio 1 al cuadrado igual a la fuerza 2 sobre pi por el radio 2 elevado al cuadrado. Bueno, el factor pi lo podemos eliminar, entonces nos quedaría, como quiero averiguar la fuerza sobre el émbolo menor, la fuerza 1 va a ser igual a la fuerza 2 por el radio 1 al cuadrado dividido el radio 2 al cuadrado, es decir, 255 newton por el radio 1 mide 12 centímetros al cuadrado. No hace falta convertir porque se van a simplificar las unidades de superficie, y acá voy a colocar 22 centímetros al cuadrado. Esto nos va a quedar en newton y nos daría en realidad 75,87, redondeando, 75,87 newton. Bueno, en realidad no aparece esta respuesta, pero obviamente
obviamente vamos a seleccionar la más próxima, que es 75,47 newton, ¿sí? Y ese es el valor que vamos a dar como verdadero. Es un valor aproximado. Bien, pasamos al siguiente problema. Otro problema de hidrostática, me dice que un submarino puede soportar en el mar como máximo una presión absoluta de 30,75 atmósferas. Indicar cuál es la máxima profundidad a la que puede sumergir y se considere densidad del agua de mar 1,025 gramos sobre mililitros, la gravedad del 9,8, una atmósfera 760 milímetros de mercurio o 1.013 por 10 a la sexta barias o 1.013 por 10 a la quinta pascales. Vamos a trabajar con pascales y vamos a decir que la presión, la presión máxima que soporta me dice que es de 30,75 atmósferas. A esto lo multiplicamos por 100,1300 y lo vamos a convertir a pascales. Entonces sería 30,75 por 101.300 y esto nos daría 3.114.975 pascales. Bueno, una vez que tengo esto, la presión total, la presión absoluta, que es la que averiguamos, esa presión total, que es la máxima presión que puede soportar el submarino, es igual a la presión atmosférica, la que tengo en la superficie del agua de mar, más la densidad del agua de mar por la gravedad por la profundidad. Entonces, la presión menos la presión atmosférica dividido por la densidad multiplicada por la aceleración gravitatoria nos va a dar esa profundidad. La presión atmosférica, la presión es la que acabamos de averiguar, 3.114.975 pascales, menos la presión atmosférica que es de 101.300 pascales, dividido por la densidad del agua de mar, que la vamos a pasar a kilogramos sobre metro cúbico, esto me daría 1025 kilogramos sobre metro cúbico, por la aceleración gravitatoria de 9,8 metros sobre segundos cuadrados, y esto nos estaría dando una profundidad, vamos a hacer 3.114.000 menos 101.300, y esto lo dividimos por la densidad, que es 1025, y lo dividimos por la aceleración gravitatoria de 9,8 metros sobre segundos cuadrados, y esto nos estaría dando una profundidad de 300,01, aproximadamente unos 300 metros. Y ahí aparece la opción 300 metros, sería la opción C. Esa es la correcta. Pasamos al problema que sigue. Se trata de un problema sobre presión osmótica. Bueno, es un problema en realidad que recuerdo haber resuelto en alguna de mis clases y no llegamos a ningún resultado parecido a los que proponen. Así que bueno, terminamos eligiendo el más próximo. Vamos a ver cómo se resuelve. Dice que se prepara una solución que contiene 1 gramo de cloruro de sodio en 1 litro de agua a 20 grados Celsius. Considere disociación total. Si se calienta la solución hasta lograr 34 grados Celsius para que su presión osmótica no varíe, habrá que agregar aproximadamente, pensemos que seguramente va a haber que agregar solvente, agregar agua, para reducir la concentración y mantener constante la presión osmótica, evitar que sufra un cambio, digamos, con el aumento de temperatura. Primero vamos a averiguar cuál es la concentración molar de la solución inicial. Como 58
0,5 gramos son 1 mol de cloruro de sodio, entonces 1 gramo van a ser X cantidad de moles, y esto me daría 0,0171 moles por cada litro, o sea que lo voy a considerar como concentración molar. Pero como el cloruro de sodio, al disociarse, libera cationes, un catión y un anión cloruro, entonces por cada mol de la sustancia de la sal voy a tener 2 partículas, 2 osmoles por cada mol. Entonces la osmolaridad inicial va a ser el doble de la molaridad, o sea, de lo que calculamos antes, el doble, 0,0342 osmolar. Entonces, como la presión osmótica final va a ser igual a la presión osmótica inicial, entonces la osmolaridad final, que no conocemos, por la constante, por la temperatura final, va a ser igual a la osmolaridad inicial por R por la temperatura inicial. La constante de los gases me la dan, pero de todas maneras no la preciso, la puedo simplificar. Y llegamos entonces a la osmolaridad final. Entonces que la osmolaridad final va a ser la osmolaridad inicial por la temperatura inicial dividido por la temperatura final, o sea, 0,0342 osmolar por la temperatura inicial, que es 293 grados Kelvin, dividido por la temperatura final, que en Kelvin son 307 Kelvin. ¿Sí? Bueno, los grados Kelvin también se nos van a ir, y acá vamos a llegar a una osmolaridad que sería de 0,0326 osmolar. Bueno, esa es la molaridad final. Entonces, la molaridad final va a ser la osmolaridad 0,0326 dividido 2. Esto me daría 0,0163 molar. Bueno, ya tengo bastantes datos, o sea, tenemos un volumen inicial de 1 litro, 1000 mililitros, tenemos una molaridad inicial de 0,0171 molar, tenemos una molaridad final de 0,0163 molar, como decíamos al principio, un descenso, digamos, en la concentración, y eso se puede lograr agregando agua, agregando solvente. Vamos a averiguar el volumen final, que es lo que no conozco en esta dilución, y la diferencia entre el volumen final y el volumen inicial, suponiendo volúmenes aditivos, nos va a dar el agua que deberíamos agregar. Bueno, en una dilución, el volumen final por la molaridad final es igual al volumen inicial por la molaridad inicial. Así que el volumen final va a ser volumen inicial por molaridad inicial dividido la molaridad final. El volumen inicial era de 1 litro, 1000 mililitros. La molaridad inicial 0,0171 molar y la final de 0,0163 molar. Esto me da un volumen final de 1049 mililitros. Entonces, la diferencia entre ambos volúmenes, suponiendo que son aditivos, nos daría el agua que deberíamos agregar. La variación de volumen, diferencia entre el volumen final y el volumen inicial, 1049 menos 1000 nos da 49 mililitros y es el agua que deberíamos agregar. Si buscamos entre las respuestas, no hay ninguna cerca, digamos. Voy a tomar la más próxima, la de 70 mililitros, que está una diferencia de 20 mililitros.
ya que la otra, 100 mililitros, está a 30 de diferencia. Así que me quedo con esa. Si alguien encuentra un error en el razonamiento o en los cálculos, bueno, que me haga el comentario a través del canal, pero está chequeado y creo que el resultado es correcto. Lo que está mal serían las respuestas que proponen. Pasamos al siguiente problema. Bueno, continúa otro problema de óptica. Dice que un haz de luz pasa del aire al vidrio con un ángulo de incidencia de 20 grados. Me dice que se desvía 6 grados al refractarse. Por lo tanto, 6 grados se desvía con respecto al ángulo de 20, y como se está refractando pasando de un medio del aire a otro medio de menor densidad, se va a acercar a la normal, y entonces el ángulo de refracción va a ser menor que el ángulo de incidencia. Vamos a hacer 20 menos el ángulo de incidencia, 20 menos lo que se desvió respecto al ángulo de incidencia, 20 menos 6 grados, y esto me da 14 grados ángulo de refracción. Entonces el índice de refracción del vidrio con respecto al aire va a ser igual a el seno de I dividido el seno de R. Esto nos daría el seno de 20 dividido por el seno de 14 grados. Y esto sería igual o aproximadamente igual a 1,414 sería el coeficiente de refracción, el índice de refracción. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, podemos plantear el índice de refracción como el cociente entre la velocidad de la luz en el aire, que es aproximadamente igual que en el vacío. Bueno, ahí la ponen como C, vamos a ponerla, es lo mismo, C, dividido la velocidad de la luz en el vidrio, ¿sí? Y esto vale 1,414, porque esto también es equivalente al índice de refracción en el vidrio. Entonces, acá tenemos que la velocidad de la luz en el aire o en el vacío, la velocidad de la luz en el vidrio sería la longitud de onda en el vidrio, que es lo que hay que averiguar, por la frecuencia en el vidrio, 1,414. Esto daría entonces, si queremos despejar, la velocidad de la luz en el aire, C, dividido 1,414 por la frecuencia en el vidrio, y me va a quedar acá despejada la longitud de onda en el vidrio. O sea que la longitud de onda en el vidrio, velocidad de la luz en el aire, 3 por 10 a la octava, ahí dice 300.000 kilómetros por segundo, lo multiplicamos por 1000 y tenemos 3 por 10 a la octava, metros por segundo. Todo esto dividido 1,414, y la frecuencia, que me dicen que es 5,3 por 10 a la menos 4. Esto va a dar aproximadamente, nos va a estar dando 4,01 aproximadamente por 10 a la menos 7 metros. Bueno, si queremos podemos poner 401 por 10 a la menos 9 metros, y esto sería aproximadamente 401 nanómetros, ¿sí? Bueno, esa sería la respuesta, 401 nanómetros. Bueno, ahí dice 401,44, yo redondeé bastante acá, pero el valor es muy aproximado, así que esa es la respuesta correcta. Pasamos ahora al siguiente problema. Se trata de un problema sobre osmolaridad. Me dice que una solución hiperosmolar, bueno, y de ahí me da distintas afirmaciones. Dice, puede tener menor presión osmótica que una hipoosmolar. Hiperosmolar
tiene un significado. ¿Qué significa hiperosmolar? Que la solución tiene mayor osmolaridad, ¿sí?, que el medio. O sea, y si fuera hipoosmolar sería de menor osmolaridad que el medio, ¿no? Pero en este caso es hiperosmolar. Y acá me dice, puede tener menor presión osmótica que una solución hipoosmolar. Es una posibilidad, puede ocurrir, porque la presión osmótica depende de la diferencia entre la concentración osmolar de la solución y la del medio. Y puede ser que para una solución osmolar, que la diferencia entre esa concentración y la del medio sea mayor que para una hiperosmolar. Así que esta la marcaría como correcta, pero de todas maneras, cuando me dice puede, significa que no siempre va a ocurrir, pero es una posibilidad. Por eso tenganlo en cuenta, porque acá no me lo generaliza, no dice siempre tendrá una menor presión osmótica, no. Puede ocurrir, a veces sí y a veces no, pero es una posibilidad y por eso la marco como verdadera. La B, en cambio, ya es rotunda, es categórica, me dice siempre tendrá menor presión osmótica que una solución hipoosmolar. No, a veces sí y a veces no. O sea que esta la marcamos como incorrecta, ¿sí? Después, presenta igual osmolaridad con respecto al medio, ¿no? O sea, dijimos que por definición presenta mayor osmolaridad que el medio, así que esta también la marcamos como incorrecta. Siempre tendrá mayor presión osmótica que una solución hipoosmolar. No, eso no lo podemos determinar, puede ser mayor o puede ser menor, y eso depende de la diferencia de concentración entre el medio y la solución dada. Así que esta también la descartamos. Y después dice que presenta una menor osmolaridad con respecto al medio. No, dijimos que es de mayor osmolaridad que el medio. Por lo tanto, estas quedan todas descartadas y nos quedamos solamente con la primera, que sí es la única posible. Pasamos al siguiente problema. Este problema, bueno, se refiere a la potencia mecánica y dice, considerando lo estudiado en la unidad 1 respecto a la potencia, seleccione la respuesta correcta. La primera dice, no se modifica al variar la velocidad, disminuye al aumentar la distancia, aumenta al doble cuando se duplica la velocidad, es inversamente proporcional al trabajo realizado y aumenta al triplicarse el tiempo. Recordemos las ecuaciones para averiguar la potencia. Tenemos que la potencia es el trabajo dividido por el tiempo. A su vez, el trabajo es la fuerza por la distancia. Todo esto sobre tiempo. Pero distancia sobre tiempo se puede expresar como la velocidad. Así que fuerza por velocidad también es una manera de averiguar la potencia. Bueno, entonces vamos a ver, no se modifica al variar la velocidad. Bueno, digamos que si la fuerza se mantiene constante, si varía la velocidad va a variar en la misma proporción. O sea, si se duplica la velocidad, se va a duplicar la potencia, siempre y cuando se mantenga constante la fuerza. Después, o sea, no se modifica esa, por lo tanto, la tenemos que marcar como incorrecta, ¿sí? Esta no va. Dice, disminuye al aumentar la distancia. No, porque como vemos, fuerza por distancia sobre tiempo, si aumenta la distancia, va a aumentar la potencia. Por lo tanto, esta, la segunda, también sería falsa. Esta no va. Después, aumenta el doble cuando se duplica la velocidad. Bueno, esta, donde utilizaríamos esta relación, potencia, fuerza por velocidad, si la fuerza se mantiene, al aumentar al doble la velocidad va a aumentar al doble la potencia. Por lo tanto, esa es la que vamos a tomar como la verdadera.
aumenta al doble cuando se duplica la velocidad. Leamos las otras. Igual es inversamente proporcional al trabajo, no es directamente proporcional al trabajo, por lo tanto por eso esta no es correcta. Esta no va. Y después, aumenta al triplicarse el tiempo, no. Al dividir por el tiempo, si el tiempo es el triple, la potencia se reduce a la tercera parte, disminuye. Por lo tanto, la E también es falsa y nos quedamos con la C como respuesta correcta. Pasamos al problema que sigue. Bueno, el problema dice, considerando lo estudiado respecto a la temperatura en la unidad 3, seleccione la opción correcta. Un cuerpo varía su temperatura en dos momentos. En el momento A, la variación de temperatura es 273 Kelvin, variación de temperatura de A, y en el momento B, la variación de temperatura es 273 Celsius, variación de la temperatura de B. Seleccione las equivalencias de los valores de temperatura correspondientes. Bueno, lo que tenemos que tener cuidado y en cuenta acá es que el grado Celsius y el grado Kelvin en dimensión son idénticos, o sea, tienen la misma medida, ¿sí? Las escalas están desplazadas, o sea, si yo quiero convertir una temperatura que está en Celsius y la quiero pasar a Kelvin, le tengo que sumar 273. Y si quiero pasar de Kelvin a Celsius, le resto 273. Pero eso cuando tengo temperaturas puntuales. Respecto a los delta T, la variación de temperatura medida en grados Celsius va a ser igual numéricamente a la variación de temperatura medida en grados Kelvin, ¿sí? Así que un delta T de 273, la variación de la temperatura de A sería 273 grados Kelvin y sería 273 grados Celsius, y la variación de temperatura de B es 273 grados Celsius y va a ser lo mismo que 273 grados Kelvin. Así que respecto a la variación de temperatura me tiene que dar lo mismo. Por eso la respuesta correcta es la primera, la A, que dice que la variación de temperatura de A es 273 Celsius y la de B 273 Kelvin, ¿sí? Las demás son todas incorrectas. Este también era un problema muy fácil, pero mucha gente se confunde porque quiere pasar de una escala a la otra, y eso se hace cuando tengo una temperatura, no cuando tengo una variación de temperatura. Respecto a las variaciones de temperatura, los valores son idénticos en una y en otra escala. Bueno, finaliza acá con el problema anterior, el final virtual de biofísica por UBA 21. Esta evaluación se tomó en febrero de este año, del 2021, así que pronto, la semana próxima, última semana de julio, se toma el final correspondiente al primer cuatrimestre del 2021. Bueno, pronto vamos a subir otros videos sobre más finales de biofísica, UBA 21, química, matemáticas, también del CBC. Si alguien quiere descargar estas hojas de fórmulas o quiere que se las enviemos, nos deja un mail o un WhatsApp en los comentarios y con gusto les enviamos las hojas de fórmulas para esta materia, para física e introducción a la biofísica. Bueno, gracias y hasta próximos videos.